Santo, Santo. Te adoramos, Santo Cordero. Aleluya, adora al Señor en esta hora. Alaba y exalta su nombre, porque su presencia está en este lugar. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque podemos adorar a ese Dios vivo. Podemos levantar un altar de adoración al Dios Todopoderoso. Padre, tu presencia, Señor, traiga libertad sobre este lugar. Tu presencia, Señor, descienda sobre cada vida. Tu presencia traiga sanidad a los corazones heridos, Señor. Tu presencia, Señor, se establezca y los aires y la atmósfera cambia a causa, Señor, de la unción de tu Espíritu Santo. Muévete y habla, Señor, que tu pueblo oye en esta hora. Gracias por lo que estás haciendo. Gracias por lo que vas a hacer, Jesús. Amén y amén. Dele la gloria y dele la honra al Dios Todopoderoso. Aleluya. Dele ese aplauso fuerte al Rey de Reyes. Te exaltamos, Señor Jesús. Tome su asiento, iglesia. Buenas noches. Que el Señor siga bendiciendo sus vidas. Que el Señor renueve sus fuerzas. Que el Señor les renueve. Servidores, siervos del Padre. Amén. Una honra estar en este tercer servicio de domingo, en el servicio de la noche. Amén. Vamos a entrar al mensaje. Hemos estado hablando acerca de la palabra que el Señor nos dio a comienzo de año, que venía un tiempo de cambio y de transformación. Y en base a eso, Dios nos ha dado estrategias a los servidores de la casa para ir trabajando, para ir llevando la palabra y ministrando. Y en los martes de estudios que estamos en el grupo de mujeres, el Señor nos marcaba sobre la importancia de dejar huellas correctas en la vida. Y hoy quiero compartir una palabra. Vamos a hablar la primera parte, en otra oportunidad hablaremos otro ejemplo que el Señor nos muestra claramente la importancia de las huellas de sabiduría. Dejando huellas de sabiduría. ¿Qué es una huella? Una huella es una señal, es un rastro, es algo que queda después de un suceso, de un acontecimiento, de algo que pasó por ahí. Una huella nos identifica de manera personal. Una huella significa que alguien pasó por ahí, que alguien pasó por ese lugar, que no pasó inadvertido por ese lugar, que dejó algo. Fíjese, cuando en la casa usted sabe que de repente llegó un hijo, llegó el esposo, llegó la esposa y de repente acostumbra a dejar las cosas por ahí. Usted dice, seguro que estuvo por aquí mi hijo, mi hija, que estuvo por ahí, tal persona, porque acostumbra a dejar huellas en su vida. Entonces, podemos vivir y pasar por muchos lugares en todo el tiempo que nos toca vivir, podemos estar en diferentes lugares, pero podemos dejar una mala imagen, podemos dejar de repente huellas amargas, o podemos dejar huellas dignas de imitar, de bendición. Dice la palabra en Eclesiastés 7 y en Proverbios 22, mejor es la buena fama que un buen perfume, que las muchas riquezas, mejor es dejar buenas huellas. Qué bueno que es cuando dejamos un buen rastro, huellas correctas de bendición en la vida de las personas, en las vidas de las personas que están a nuestro alrededor, con quienes trabajamos, con quienes compartimos de manera diaria. Y las huellas que deja una persona cristiana, porque creo que todos los que estamos aquí somos cristianos, debemos dejar huellas que se parezcan a las de Jesús, de amor, de perdón, de humildad, de honestidad, de restauración, de restitución. Pablo decía una palabra que me impacta en Filipenses 4:9, lo que aprendiste, si tenemos ahí Filipenses 4:9, lo que aprendiste, recibiste, oíste y viste en mí, esto haced. Lo que aprendiste, recibiste, oíste y viste en mí, eso haced. ¿Cuál era la autoridad que tenía este hombre que en un tiempo persiguió a los cristianos? Que en un tiempo se convirtió en alguien que
que era perseguidor, que se gozaba, que le gustaba, en el error que estaba, en la religiosidad que vivía, haciendo lo correcto. El haber dejado huellas correctas después de su encuentro con el Señor Jesucristo. Eso le daba legalidad, le daba autoridad para decir: lo que aprendiste y lo que viste de mí, eso ustedes hagan. Y estamos aquí para aprender. Es cierto que Dios nos ama, es cierto que somos hijos de Dios, es cierto que al abrir mi corazón que Dios me ama, no importa la condición, el estado, la situación, los problemas, las crisis que yo esté viviendo o lo que hubiese hecho, Dios me perdona, Dios me ama. Pero la idea es, dice, que la vara que tenemos es Cristo, ser imitadores de Cristo, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Nuestra medida es el Señor Jesucristo. Y se trata de transformarnos en mejores personas para no seguir cometiendo los mismos errores. Para que haya una diferencia entre antes y hoy, entre el año pasado y este año. Esa es la idea de venir a la iglesia, de ser cristiano. Y las huellas de sabiduría, la palabra sabiduría es una conducta, presta atención porque este tema es precioso, que tienen ciertas personas para actuar con sensatez y con prudencia. Con sensatez y prudencia. Esa palabra sensatez es cualidad que tienen las personas que tienen buen juicio, que tienen prudencia y madurez en sus acciones, en su caminar, en sus decisiones. La sabiduría deja huellas. Personalmente admiro a las personas sabias que saben en qué momento hablar y en qué momento callar. Por eso la sabiduría está ligada con la prudencia. Las personas que saben hablar en el momento oportuno. A esa persona que siempre tiene la palabra adecuada para darte un consejo, para levantarte, para aconsejarte. Esa habilidad que tienen ciertas personas para resolver problemas. ¿De dónde se obtiene la sabiduría? Proverbios 1:6 dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Usted comienza siendo sabio o sabia cuando teme a ese Dios, cuando lo respeta, cuando lo honra, cuando le tiene reverencia, cuando tiene temor a ese Dios. Ahí comienzo a ser una persona sabia. Esa es la sabiduría que viene de lo alto. No es la sabiduría terrenal o diabólica, como dice el libro de Santiago. Es una sabiduría que viene de lo alto. Si usted dice, pero a mí me falta sabiduría, pues la palabra también está, ahí está la receta. Dice en Santiago 1:5 que si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Y de seguro le será dada en abundancia y sin reproche. Hay dos ejemplos que no nos da el tiempo para hablar de los dos, pero vamos a hablar de uno de ellos. Yo sé que la he escuchado esta historia muchas veces, pero con seguridad que Dios tiene algo nuevo para entregarte hoy. Y es la historia de Esther. Me encanta también y me gustaría después hablar de José, que cuando vino la crisis, cuando venía el desastre, Faraón dijo: necesito a alguien con sabiduría y con el don para administrar, para gobernar. Y era un tal José. Pero hoy vamos a hablar de Esther. Usted conoce la historia de esta joven judía, huérfana, de madre, de padre, criada por su tío Mardoqueo. Pero cuando observamos la vida de esta joven, ella tuvo que ser preparada antes de llegar tal vez al tiempo más importante de su vida o de su historia, que fue ser reina del imperio persa. Les decía que para llegar ahí, esta joven tiene que pasar un proceso. No fue algo rápido, no fue algo de la noche a la mañana, algo que vamos aprendiendo en los caminos de Dios. Es a vivir los procesos. Es aprender que no todo es inmediato aquí y ahora. La vida no es como tener un control del aire, apretar y que rápido esté la respuesta. No es la vida. Eso no está bien. Dios quiere que aprendamos a ser gente paciente. En Esther tuvo que pasar un proceso para llegar al lugar de ser reina de Persa. Primeramente, su tío Mardoqueo, que fue quien la crió, tuvo que invertir tiempo en ella.
le dio identidad. Porque al ser huérfana, imagínese las carencias que tenía en su corazón. Le da identidad. Qué importante es esa identidad de saber quién soy, de saber lo que valgo como persona. Le enseña sus raíces. ¿Qué quiere decir? Que le pone cimientos en su vida. Dicen dos de los evangelios que toda persona tiene dos cimientos en los cuales va a estructurar, va a levantar su vida. O estamos cimentados sobre la arena o estamos cimentados sobre la roca que es Cristo. A ambos nos van a venir vientos y tormentas. Y esto lo sabía Esther. Pero cuando estamos cimentados sobre Cristo Jesús, que es la roca, pueden venir vientos, desastres, problemas, crisis, situaciones adversas. Pero tu fe, que es tu casa, no va a caer. Pero cuando estoy cimentado sobre la arena, cualquier viento me va a derrumbar. Cualquier viento me va a meter a la cueva. Entonces Mardoqueo tiene que invertir en ella, le da identidad, le enseña sus raíces, sus cimientos y le enfoca el propósito que Dios tenía para ella. Entonces esta joven se presenta al concurso, a un certamen de belleza, para ser elegida como reina de ese lugar. Ya en el palacio, antes de ser elegida, tiene que vivir 12 meses de preparación antes de ser presentada delante del rey. Muchas veces en la vida, dice la palabra que Dios no puede ser burlado, que lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Muchas veces queremos cosechar sin haber sembrado. Muchas veces queremos llegar a ciertos lugares sin pagar el derecho a piso. No sé si me dejo entender. Lo que uno siembra, cosecha. Hay que esperar un tiempo entre que uno pone una semilla y se recoge el fruto. Ella tuvo que esperar primero el proceso que vivió con el tío al trabajar, su identidad, sus cimientos, etcétera. Al llegar al certamen de belleza para ser elegida como esposa del rey Asuero. Igual tuvo que correr el riesgo, ella no sabía que iba a ser elegida como reina. Pero 12 meses de preparación antes de presentarse delante del rey. Prepararse. Para estar en este lugar, como siervos de Dios, tenemos que prepararnos, no podemos improvisar. Porque estamos sirviendo a un Dios santo, porque usted merece que se le entregue un buen alimento. Porque usted viene a este lugar a llenarse, a alimentarse de la presencia de la palabra de Dios. Hay que prepararse para todo en la vida, iglesia. Para salir de toda mediocridad. Para ser excelente de donde Dios nos ha puesto. Humanamente, si vemos la vida de Esther, tenía razones para pensar que ella no podía ser reina. Primeramente, era judía, pertenecía a un grupo pequeño. En ese lugar, el ser elegida como reina, el ser judía, iba en contra de todas las leyes persas. ¿Por qué? Porque la ley establecía que el rey debía buscar esposa entre las 7 familias más influyentes de la sociedad. De la sociedad persa. Era huérfana. No tenía padre ni madre. Fue criada por un tío, hermano de su madre. En su crianza, en su adolescencia, no hubo el consejo de una madre. No hubo el abrazo de un padre. Era una muchacha carente. Podemos decir con muchas heridas. No había posibilidad para que fuese reina. Pero fue elegida como reina en aquel lugar. ¿Qué tenía? Si lo vamos a lo físico, sí, tenía buen parecer, dice la palabra. Pero tenía algo que viene de lo alto, se llama gracia de Dios. La gracia de Dios, si usted lee la historia, voy a leer un versículo en Esther 2:7. Y había criado a Hadasa, es decir, Esther, hija de su tío, porque era huérfana, y la joven era de hermosa figura y de buen parecer. Cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la adoptó como hija suya. 9. Y la doncella agradó a sus ojos y halló gracia delante de él, por lo cual hizo darle prontamente atavíos y alimentos, y también 7 doncellas especiales de la casa del rey, y la llevó con sus doncellas a lo mejor de la casa de las mujeres. Y Esther no declaró cuál era su pueblo ni su parentela, porque Mardoqueo le había mandado que no lo declarase. Al ser muy joven ya tenía sabiduría.
porque ella tal vez no entendía la figura. Pero el tío le dice, no vas a decir de dónde sos. No estaba mintiendo, simplemente no vas a abrir la boca. Y ella no declaró de dónde era. Y halló gracia delante de personas que estaban preparándola durante ese 12 meses. Y el versículo 17 dice, y el rey amó a Esther más que a todas las otras mujeres. Y halló ella gracia y benevolencia delante de él más que todas las demás vírgenes, y puso la corona real en su cabeza y le hizo reina en lugar de Vasti. Imagínese usted, y más abajo dice, hizo luego el rey un gran banquete a todos sus príncipes y siervos, el banquete de Esther, y disminuyó tributos a la provincia, e hizo y dio mercedes conforme a la generosidad real. Halló gracia. ¿Qué tenía esta muchacha? La gracia de Dios. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos a diario? La gracia de Dios. Tal vez, iglesia, estás pasando por una crisis. Tal vez usted está viviendo una crisis económica, una crisis familiar, una crisis emocional. Tal vez tiene problemas que Dios y usted conocen. Tal vez está viviendo con muchas carencias emocionales. Pero esta palabra me muestra que no importa lo que yo hubiese vivido. No importa las crisis que hubiese pasado, ni dónde vivimos, ni quién se fue, ni quién te abandonó, ni quién te dejó. Usted no mire esas imposibilidades como lo hizo Esther. ¿Por qué? Porque Dios nos va a sorprender. Esa es la palabra y el desafío, creer que Dios nos va a sorprender, pero que debo esperar con paciencia y el Señor nos va a promover a lugares de honra. Eso dice su palabra, pero necesito vivir tomado de su mano para vivir ese proceso, para llegar a esos lugares de honra. Necesitamos trabajar en sensatez, en prudencia y en paciencia. Estando en el palacio cuando ya era reina, a pesar de todas esas imposibilidades, cuando todo parecía que estaba tranquilo, me imagino que Esther decía, al fin, ya voy a dejar la pobreza, al fin, ya voy a tener aire, al fin, ya me van a servir, al fin. Cuando llegó y pasó todo a pesar de las imposibilidades, ya era la reina, no era cualquier persona, era la reina. De pronto, cuando todo está bien, viene la crisis. Y así yo les decía a las mujeres, creo que este martes, de que se necesita tener confianza siempre en Dios, porque las crisis nos pueden sorprender cualquier tiempo. Pero esa confianza me lleva a entender de que si Dios lo hizo ayer y si Dios me ayudó a vencer y a pasar esa crisis ayer o el año pasado, si viene una crisis el día de hoy, Dios es el mismo ayer, hoy y por siempre. Y Él me va a dar la fuerza y la fortaleza para poder vencer y salir victorioso y victoriosa de esa crisis que se puede presentar el día de mañana. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros y con Él y en Él somos más que vencedores. Entonces se levanta una crisis. Y se levanta, no cualquier crisis, se levanta aquella persona que aparentemente le iba a derrotar. Se levanta ese terrible enemigo, ese gigante que va en contra de su raza y de su pueblo, en contra de toda su gente. Era fuerte, era un hombre poderoso. Ella no podía luchar sola. Yo vengo a recordarte, iglesia, que esos grandes gigantes que se levantan, que esos gigantes que parecen poderosos, van a determinar las más grandes victorias que usted tenga para contar el día de mañana. Si es que pido a Dios sabiduría para actuar cuando se levante ese gigante. Voy a tener grandes victorias que contar. ¿Qué quiero decirte? Que el tamaño de ese enemigo que se levantó en tu contra va a determinar las más grandes victorias que tengas para contar. Porque si no hay crisis, si no hay gigante, no vas a poder tener tu propio testimonio. El enemigo de esta muchacha, de esta reina, era el gran Amán, el favorito, el principal de la corte, ultra, super, recontra enemigo del pueblo judío. Odiaba a los judíos. Y desde ese lugar
preferencial, de privilegio, podía aniquilar y destruir a los judíos. Ya la guerra estaba declarada. ¿Qué hace Esther? Ella no sabía de lo que estaba pasando, porque ella vivía en su palacio real. Hasta que el tío le manda un WhatsApp, un mensaje, le dije, avísenle a mi hija lo que está pasando. Y a Esther le costó entender por qué estaba ahí. Más allá de ser reina, estaba en su lugar de confort, estaba tranquila. Cuando ve el peligro, le manda a decir a Mardoqueo, yo no he sido llamada delante del rey, mi vida corre peligro. Una de las cosas que siempre digo es que en la vida nos hace falta siempre quien nos hable. Quien nos hable. Quien nos muestre cómo son las cosas. Gente sabia. Y me encanta esta palabra. Mire lo que le dice Mardoqueo. Esther 4, 13 y 14. Entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther: no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre perecerán. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Mardoqueo, su tío, le recuerda que estaba en ese lugar de privilegio por un propósito. Iglesia, no podemos vivir sin propósito. Necesitamos descubrir cuál es ese propósito por el cual usted y yo tenemos vida. ¿Por qué no morimos durante la pandemia? ¿Por qué seguimos con vida? Porque hay propósito en tu vida. Entonces, Mardoqueo le advierte y le dice: no te vas a escapar de las amenazas de Amán. Le dice, ahora no es el momento de callar, ahora es el tiempo de hablar. Y si ella no iba a hacer algo, Dios iba a buscar, escuche esto, Dios iba a buscar otro instrumento, porque los planes de Dios siguen. Los planes de Dios continúan con usted o sin usted, conmigo o sin mí. Los planes, los proyectos, los propósitos de Dios se cumplen. Eso le está diciendo su tío. Y le dice, Esther, te vas a perder la oportunidad de ser usada por Dios en este tiempo. Vas a dejar de ser protagonista de los propósitos de Dios. Iglesia, varón, mujer, no perdamos la oportunidad y el privilegio de ser usados por Dios. Donde nosotros estemos, que nadie nos quite ese honor y ese privilegio de ser protagonista de los planes y de los propósitos de Dios. Es que en el lugar donde usted está, donde se mueve, donde trabaja, en el lugar donde usted está, puede dejar huellas de bendición que afecten a las personas que están a su alrededor, que afecten a nuestras generaciones. No busquemos solamente cumplir nuestros sueños. Es bueno cumplir nuestros sueños, pero es mejor rendir nuestra voluntad a Dios para que sus sueños se cumplan en nuestra vida. Cuando oramos y le decimos, Padre, tus propósitos se cumplan por encima de mis sueños. ¿Sabe qué? Ahí Dios va ordenando. Ahí Dios va acomodando cada cosa y cada pieza de nuestra vida. Aquello que no tenía sentido, que usted lo ve como un rompecabezas, Él comienza a poner cada pieza en su lugar. Cuando le decimos, Señor, no entiendo, aquí están mis sueños, te los entrego, pero que tus propósitos se cumplan por encima de los míos. ¿Y sabe qué? Que Dios lo va a hacer. Y Dios le va a sorprender. Esta reina Esther, a pesar de ser reina, ella no fue ajena a las situaciones que estaban aconteciendo. ¿Qué hace? 4, versículo 15. Y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo. Cuando él le llama a la reflexión, ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunen por mí. No coman ni beban en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente. Y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y si perezco, que perezca.
Entonces Mardoqueo fue e hizo conforme a todo lo que le mandó Esther. ¿Qué hace cuando ella entra en razón? Reaccionó a tiempo. Iglesia, Dios nos haga entendido en los tiempos. Qué importante es ser gente entendida en los tiempos. Porque cada tiempo y cada batalla necesita una estrategia diferente. Yo oro y pido al Padre que Él revele sus estrategias para cada batalla que nos toca vivir, para cada crisis y cada situación. Yo oro y pido a Dios que venga estrategia de lo alto para saber qué debo y qué no debo hacer. La sabia estrategia de Esther, ¿cuál fue? Tenía un punto a favor y un punto en contra. ¿Se las cuento? No se las cuento. ¿Se las cuento? Esther era esposa y lo tenía enamorado al rey, era su esposa. Punto a favor. Punto en contra. No le tocaba presentarse según la ley delante del rey. Pero era urgente que ella hable. Era urgente que vaya e interceda por su pueblo. Entonces, ¿qué hace esta mujer? Se llena de esa osadía santa. Se llena de valor. Leímos aquí, ora, ayuna y reacciona. Ora, nosotros ¿qué hacemos? Al contrario, ¿no ve? Reaccionamos y si nos va mal oramos. Y si metemos la pata recién ayunamos. ¿Ve? Ella ora, ayuna, actúa. Se arma de esa osadía, porque ella pudo decir, yo estoy bien, soy la reina, estoy cómoda, que se las arregle. Ya pues no es mi problema. Total, yo soy la reina. Va y se presenta delante del rey. Y el rey al verla extiende su cetro y le da la oportunidad de hablar. Ahora ante tremenda oportunidad ella pudo pero hablar y decirle todo lo que había pasado, desenmascarar a Amán porque el rey no conocía nada. Pero no se dejó guiar por su impulso, por su dolor, por su rabia, por la ansiedad que estaba sintiendo. Gran lección, iglesia. Ella supo moverse, actuar, ir con sabiduría y esperó el momento justo. ¡Qué gran enseñanza, iglesia! 1. No dejemos que la emoción del momento nos lleve a cometer grandes errores. No dejemos. Pero ¿y cómo le hago? Todos los días debo sujetar mi carne, mi cuerpo, mi espíritu y todo mi ser a la obediencia de Cristo. Declare la promesa que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Entonces, al tener dominio propio, yo puedo sujetar mis emociones a la obediencia de Cristo. ¿Qué significa eso? ¿Que debo callarme y no debo hablar? No. Dios nos dio dominio propio. Pero tengo que hablar las cosas. Porque si no, usted se va a guardar eso y le va a hacer daño. Usted se va a ahogar con esa rabia. Sabiduría fue lo que tuvo esta muchacha, esta reina. Hay situaciones que requieren tiempo y oportunidad. ¿Cuántas veces arruinamos los planes de Dios? Porque vamos más rápidos que Él. Porque no estamos listos para la espera. Porque queremos que el rey actúe de acuerdo a nuestro tiempo. Y sus tiempos son perfectos. Esther sabía que había un enemigo que vencer. Lo identifica, pero espera. Hoy el Señor te habla y te dice, ¿cuál es el enemigo que tienes que vencer? ¿Cuál es ese Amán que se ha levantado en tu contra? El orgullo, la vanidad, un vicio, la soberbia, la falta de perdón,
el temor, la baja autoestima. Usted tiene que identificar a ese Amán. Yo vengo a decirte algo en el nombre de Jesús, que ese Amán, cualquiera sea su nombre, es vulnerable en la presencia del rey. Nuevamente, ese Amán es vulnerable en la presencia del rey. Por lo tanto, ¿cuál es la enseñanza? Debes llevar a ese enemigo a la presencia de Dios. Ese es nuestro rey. ¿Cómo? Escuche usted. Ese Amán, ese enemigo, tiene planes de destrucción y de muerte para usted y para mí. ¿Qué quiero decirte? Que no tenemos que jugar con el enemigo, con Amán. 2, tampoco huir y hacer de que no pasó nada, sino enfrentar a aquel enemigo con sabiduría. De repente usted se ha sentido débil, porque ese gigante lo ve demasiado grande. Recuerde, el tamaño de su enemigo va a determinar el tamaño de tu victoria. ¿Qué hizo esta reina? Llevó su problema ante el rey. ¡Qué gran lección! ¿Cuántas veces, por lo general, el enemigo nos lleva a su campo, a su territorio, a su terreno? Y ahí estamos, sumidos en el dolor, en la desesperación, en la crisis, en la oscuridad, en la depresión, en el llanto, en el resentimiento, en la amargura. Cuando estamos ahí en el campo del enemigo, no vemos la grandeza de Dios. Nos olvidamos de todo lo que se nos enseñó en este lugar. Porque el enemigo empieza a persuadirnos en la mente de que no vamos a poder salir ahí. De que la palabra es para todo el mundo menos para mí. De que para mí no hay propósito, que ya soy un caso perdido. Sin embargo, Esther, ¿qué hizo? Con el enemigo en su campo, esperó. Porque para ella había un día, una hora y un momento preciso. ¿Qué hace el rey al verla? El rey le pregunta en 3 oportunidades. Por eso decimos que era enamorado de su esposa. Cuando la ve le dice, ¿qué quieres, mi reina? Pídeme lo que quieras, que hasta la mitad de mi reino te daré. Pídeme lo que quieras. Sin embargo, ella fue sabia y supo esperar. Supo que que aún no era el momento, a pesar de que haber llegado al trono del rey. ¿Qué dice Salmo 41? Pacientemente esperé a Jehová. Él se inclinó y oyó mi clamor. ¿Cuáles fueron las armas que usó? Un banquete y una mesa. Un banquete y una mesa. Ya hemos hablado de la importancia de sentarse a la mesa. Cuando el enemigo quiere destruir familias, matrimonios, la primera arma que usa es impedir que un matrimonio, que una familia se siente junta. Que no haya comunicación. ¿Dónde el niño entiende el concepto de familia? ¿Dónde el niño aprende el concepto de lo que es un hogar? En la mesa. Cuando Jesús le da la instrucción de la Santa Cena a sus discípulos, ¿dónde lo hace? En la mesa. Cuando vuelve a encontrarse con ellos en el libro de Marcos, en el Evangelio de Marcos, ¿dónde están? En la mesa. Cuando el hijo pródigo vuelve después de sus andanzas todo derrotado, cuando el padre lo ve, dice, vístanlo, pónganle vestiduras dignas y siéntenlo a la mesa. Cuando Cristo vuelva por su iglesia, después del rapto, vamos a sentarnos en un banquete, en la mesa del rey. Cuando Mefiboset, el lisiado, el quebrado de los pies, fue restituido por el rey, ¿dónde fue sentado? A la mesa. Cuando Samuel va a ungir a David, se sientan a la mesa y dice, no me sentaré hasta que venga ese el más pequeño. Cuando la reina Esther quiere vencer al gigante Amán, ¿a dónde invita al rey? A la mesa. Es que ahí no es la comida, no es
del banquete no es la comunión, es la coinonía, es el acuerdo, es la unidad. ¿Sabe qué importante es esto que estamos hablando? Llevar nuestros problemas a la mesa del rey. Usted sabe que la tercera vez, porque el rey le dice, ¿qué quieres, mi reina? Te voy a dar hasta la mitad de mi trono. Y dice la historia, se lo estoy narrando, que la segunda vez ella dice, mi rey, que venga Amán al banquete. Y ahí estaba el rey, ¿no? ¿Para qué querrá mi reina ver a Amán? Y Amán se llena de orgullo. Y cuando sale de la cena, ella no dice nada todavía. Hace alarde a sus servidores. La reina me invitó a comer, dice. Dice, cuando sale del palacio de la reina, ahí a la puerta de portero estaba Mardoqueo, su tío. Y se le hierve la sangre porque era judío y lo odiaba. Y dentro de esa agresividad y de esa soberbia y esa altanería que tenía, Amán dice, estoy tan contento, tengo tantos bienes, hasta la reina me invita a su casa. Vamos a poner una horca, porque de que se acabe todo esto, va a morir ahorcado el judío Mardoqueo. Pero ¿sabe qué? La tercera vez, dice la historia, que esta mujer habla con sabiduría. 7:2. Entonces la reina Esther respondió y dijo, oh rey, si he hallado gracia en tus ojos, y si al rey place, séame dada mi vida por mi petición y mi pueblo por mi demanda. Porque hemos sido vendidos, yo y mi pueblo, para ser destruidos, para ser muertos y exterminados. Si para siervos y siervas fuéramos vendidos, me callaría. Pero nuestra muerte sería para el rey un daño irreparable. Entonces respondió el rey Asuero y dijo a la reina Esther, ¿quién es y dónde está el que ha ensoberbecido su corazón para hacer esto? Esther dijo, el enemigo y adversario es este malvado Amán. Entonces se turbó Amán delante del rey y delante de la reina. Mira usted, ¿qué pasó? Conocemos la historia en el versículo 9 y 10. Dice, y dijo Arbona, uno de los eunucos que servían al rey, he aquí, en casa de Amán la horca de 50 codos de altura que hizo Amán para Mardoqueo, el cual había hablado bien por el rey. Entonces el rey dijo, cuélguenlo allá. Así colgaron a Amán en la horca que él había hecho preparar para Mardoqueo y se apaciguó la ira del rey. ¿Cómo termina esta historia? Amán termina ahorcado, muerto en su propia trampa. Es que con Dios no se juega. Es que Dios es nuestro rey justo. Él es el todopoderoso. Él es nuestra justicia. Así que si usted siente que está en derrota, que está en vergüenza, hay un Dios que te va a hacer justicia. ¿Y sabe cómo termina la historia? Dice que luego de que es muerto Amán en su propia trampa, que se le volcó la tortilla, dice que el rey hace honrar. Igual una noche no podía dormir y estaba fatigado. Y dice, yo no he hecho nada para honrar a Mardoqueo. Y hace preparar caballos y carroza y le ponen una capa y le da autoridad sobre ese lugar. Fue honrado aquel que era portero, que estaba en ese lugar sin que nadie notara la existencia de él. Fue honrado por toda esa ciudad, por todo ese lugar. Dios viene a decirte que hay honra para usted. Si usted permanece fiel, hay caballos de honra. Hay un tiempo de promoción que Dios tiene preparado para usted. Pero cuando me mantengo ligado a esa presencia y pido la sabiduría de Dios. Y finalmente se anula el decreto que había en contra de los judíos. Se anula todo ese decreto. Me encanta cuando dice, escriban pues, dice el rey, ustedes a los judíos como bien les parezca, en nombre del rey, y sellado con el anillo del rey, porque un edicto que se escribe en nombre del rey y se sella con el anillo del rey no puede ser revocado. El rey da facultad a los judíos que estaban en todas las ciudades para que se reúnan y estuviesen a la defensa de su vida.
prontos a destruir, a matar y acabar con toda fuerza armada del pueblo o provincia que viniese contra ellos, y aun sus niños y mujeres, y apoderarse de sus bienes. Dice que los correos comienzan a circular, pues montados en caballos veloces salieron a toda prisa por la orden del rey, y el edicto fue dado en Susa, capital del reino. Y salió Mardoqueo de delante del rey con vestido real de azul y blanco, con gran corona de oro y con un manto de lino y púrpura. Y la ciudad de Susa se alegró y se regocijó, y los judíos tuvieron luz, alegría, gozo y honra. Eso hace Dios cuando ve un corazón humillado. Esto hace Dios cuando llevamos nuestros problemas delante de Él. Llevemos, iglesia, nuestros problemas a la mesa del Rey. Ella llevó su necesidad a esa gran mesa preparada. No trató de resolver sus problemas por ella misma. Muchas veces queremos hacerlo a nuestra manera, y eso es un gran error. Querer hacer las cosas a nuestra manera. Ella pidió ayuda al rey. En una parte de esa dice que la tercera vez, cuando el rey le dice, ¿qué quieres, mi reina? Dice que ella la tercera vez sacó la frustración que había dentro. Mire, en el 7:3 dice, la reina respondió, dijo, bueno, ya le leí esa parte, donde dice que ella empieza a llorar y a sacar la amargura que había en su corazón. Eso hacemos cuando estamos quebrantados delante de la presencia del Señor. No confiemos en esa propia fuerza que tenemos. Si confiamos en Dios, iglesia, a pesar de los días grises, el Señor nos va a sorprender. ¿Qué respuesta favorable me estoy perdiendo por acelerarme, por perder la cabeza, por no dejarme guiar por Dios? ¿Qué respuesta favorable? El Señor desea sorprendernos, como lo hizo con Esther, como lo hizo con Mardoqueo. Pero debemos aprender a llevar nuestros problemas a la mesa del Rey. Él lo va a hacer. Él quiere cambiar esa situación difícil. Pero ¿qué necesito? Confiar, saber esperar en los tiempos de Dios. Parece a veces que Dios se olvida, pero Él es Dios. Él no se va a olvidar. Con esto cierro. Lleva tus problemas a la mesa del Rey. Mantente firme, pero sé paciente. Entra en su palacio. No te conformes con quedarte en el atrio ni en el lugar santo. Que cada vez que doblas las rodillas, que cada vez que entres a este lugar, puedas entrar al lugar santísimo. Porque te aseguro que el Rey extenderá tu cetro, su cetro, y pronto te sorprenderás más de lo que tú puedes imaginar. Con esto cierro Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, te dice el Rey. Ponte de pie, iglesia. Cierra sus ojos. Aleluya, Jesús. Amado eres, Señor, gracias. Gracias por tu presencia, Señor, en este lugar. Gracias por el alimento que tú nos das, ese alimento espiritual. Gracias porque en tu palabra, Señor, están escondidas grandes verdades. Gracias porque ahí está la receta, Señor, que necesita nuestra alma. Señor, perdona nuestra necedad, perdona nuestra terquedad. Perdónanos, Señor. Perdón, Señor, porque muchas veces queremos hacer las cosas a nuestra manera. Pero hoy, Señor,
hemos escuchado tu palabra y queremos aprender a llevar nuestra necesidad delante de tu presencia. Reconocemos, Señor, que somos seres que necesitan de ese Dios todopoderoso. Enséñanos a dejar, Señor, huellas correctas de bendición. Levante su mano y dígale: Señor, necesito sabiduría. Necesito tu gracia, Señor. Necesito, Señor, esa inteligencia y esa gracia que viene de lo alto, Dios. Libérame, Señor, de toda torpeza, de toda necedad, de toda imprudencia. Trabaja, Señor, en mi carácter, en mi mente. Dígale: Señor, yo me sujeto a tu Espíritu Santo. Sujeto mi espíritu, sujeto mi mente, sujeto mis emociones. Me alineo a tu voluntad, Señor. Oh Rey, aquí está nuestra vida, Señor. Mira, Señor, a cada persona que está hoy delante de ti. Él es el digno, Él es el Rey. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Él es el Rey. Él es el Dios Todopoderoso. Él es la fuente de sabiduría. Si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios y le será dada abundantemente y sin reproche. Señor, necesitamos tu sabiduría para saber cuándo hablar y cuándo callar. Gracias, Dios. Yo oro pidiendo que tú fortalezcas, Señor, a quien está pasando por procesos. Yo oro pidiendo, Señor, que tú direcciones y que tú muestres tu voluntad para aquellos, Señor, que están en alguna crisis, que sienten que están, Señor, en un túnel sin salida. Tú tienes la salida, Señor. Tú tienes esa llave. Revela tus estrategias, Señor. Revélanos las estrategias en este tiempo. Haznos gente entendida en los tiempos, Señor. En tus tiempos. Gracias, Dios. Recibe la paz de Dios. Recibe la gracia de Jesús. Recibe el abrazo de tu Padre. Recibe esa presencia y esa llenura que te guía. Recibe el abrazo de tu papá. Gracias, Dios. Santo. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. En el lugar santísimo es ahí donde tienes que dejar tu necesidad y confiar de que el Rey lo va a hacer. Gracias, Jesús. Padre, entregamos esta semana, Señor. Ponemos en tus manos, Señor, esta semana que iniciamos, Padre, declarando una semana de cielos abiertos, Señor. Declaramos una semana, Padre, de ver tu mano de poder moviéndose a favor nuestro. Declaramos, Señor, Padre, que tu gracia y tu favor van a estar sobre nuestras vidas, Señor. Y que si hay gigantes que vencer, tú nos darás las estrategias, la fuerza y la sabiduría para poder vencerlos en tu nombre. Y luego contar de las victorias que tú nos entregues. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale la gloria y dale la honra a ese Dios todopoderoso.
Amén. El Señor te bendiga, iglesia. ¿Hay algún anuncio? Todo normal.